Buenas noches para todos, mi nombre es Nicolás Sussman y hoy quisiera hablarles de un tema que es supremamente importante para mí, que es supremamente importante para el mundo y que es supremamente importante para la realidad nacional. Son los crímenes de lesa humanidad. Muchas veces en las noticias o en las revistas o inclusive en conversaciones del día a día encontramos que nos hablan de estos delitos y como que más o menos entendemos qué son, pero a la hora de la verdad no tenemos una noción muy clara de qué es particularmente un crimen de lesa humanidad, y escuchamos que dicen que ciertos casos se abren o no se cierran o pasan mil cosas porque son crímenes de lesa humanidad, pero a la hora de la verdad es un concepto que para muchos de nosotros es extraño. El propósito de esta intervención es arrojar luces sobre lo que son, para darle a quien la escuche una noción básica por cultura general, o si tiene un interés particular en las relaciones internacionales, en las situaciones de actualidad o en el derecho penal, pues con mayor razón para aproximarse a un concepto que incluso para los mismos penalistas puede llegar a ser un poco confuso, porque es ajeno al derecho penal nacional y es más bien propio del derecho penal internacional, y por eso presenta unas categorías muy específicas y unas características muy específicas, porque es la combinación del derecho constitucional y de los derechos humanos, del derecho internacional y del derecho penal. Una combinación que para mí resulta sumamente interesante, pero que además reviste de muchas particularidades a esta categoría de delitos por hacer parte de esta rama que es el derecho penal internacional. En esta medida nos vamos a referir a tres puntos básicos en este discurso. Primero, el origen de los crímenes de lesa humanidad para entender muy bien su fundamento. Segundo, los elementos y el concepto de lo que es un crimen de lesa humanidad. Y tercero, haremos algunas menciones de casos en Colombia que escuchamos en las noticias que son o que no son crímenes de lesa humanidad, para que ustedes mismos se den cuenta si es o no es un crimen de lesa humanidad. Esto en ninguna medida pretende agotar el tema en su totalidad, sino pretende arrojar luces básicas sobre el tema. Arranquemos por el origen de los crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Ya se habían presentado ciertos antecedentes en los cuales un Estado o un grupo organizado atacaba a grandes porciones de la población. Digamos que esto puede ser una aproximación inicial a lo que es un crimen de lesa humanidad. Podríamos hablar aquí del genocidio de los armenios, podríamos hablar inclusive de situaciones como la misma esclavitud que sucedió en los imperios coloniales, en fin. Sin embargo, toma relevancia a partir de la Segunda Guerra Mundial porque en el momento en que los aliados ganan la guerra y se ven en la obligación de saber qué hacer con los altos oficiales del gobierno nazi y procesarlos por ciertos delitos, por actos que a todas luces eran muy condenables, no sabían qué hacer. ¿Por qué? Porque para condenar a una persona siempre se necesita tener una norma que diga que lo que está haciendo está prohibido. Esto recordando las características básicas del derecho penal, que es una rama del derecho que le dice al Estado cuáles son las garantías que debe respetarle al individuo para condenarlo. Porque el Estado, para condenar, para castigar, no necesita permiso de nadie. Para eso es el Estado. Una manifestación del monopolio de la fuerza precisamente es condenar a los delincuentes. Sin embargo, cuando surgen los derechos humanos, cuando surge la noción de dignidad humana, pues es muy importante que el Estado tenga unas normas para saber cuándo condena o no condena a una persona. Y esto ni siquiera es a partir de la Segunda Guerra Mundial, sino que se retrotrae a la Revolución Francesa con el surgimiento del Estado liberal. En esa medida los aliados no sabían qué hacer, porque habían unos actos muy condenables, pero en las normas internacionales de la época, porque eran americanos, franceses, rusos, condenando a alemanes, solo existían normas para castigar a ciudadanos militares de otros países que agredían pues a ciudadanos militares de otros países. Sin embargo, no existía una explicación ni una norma para casos en los cuales el Estado atacara de tal manera a sus propios ciudadanos, como sucedió con el genocidio judío, dentro de muchos otros actos que no necesariamente eran contra ciudadanos extranjeros, como pasó con los polacos, por ejemplo, sino que judíos alemanes fueron exterminados
dentro del Holocausto. En esa medida se vieron en la dificultad de ver qué hacían, porque los crímenes de guerra nos protegían las situaciones de combatientes, pero no las de civiles. Y en esa medida surgen los crímenes de lesa humanidad, para proteger a los ciudadanos de los ataques de su propio gobierno. Y este es el origen histórico de los crímenes de lesa humanidad. Esto fue evolucionando a lo largo de la historia y se fue tecnificando el concepto, porque la línea entre los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, inclusive el mismo genocidio, no era clara. Digamos que estos son los tres grandes delitos internacionales, no sabía cómo diferenciar. Ya vemos que en el caso de los judíos es difícil porque se intentaba exterminarlos, pero también hubo otras poblaciones que no se querían exterminar, pero sí eran atacadas sistemáticamente, entonces no se sabía qué hacer. Por esto es que surgen los crímenes de lesa humanidad y se van tecnificando hasta llegar al concepto moderno. Hoy el concepto de los crímenes de lesa humanidad se encuentra en el Estatuto de Roma, que es la norma que consagra la Corte Penal Internacional, que es la Corte Internacional encargada de estas grandes violaciones a derechos humanos, y se define como un ataque sistemático y generalizado en contra de la población civil, sin móviles discriminatorios, porque si tiene un móvil discriminatorio de eliminar la población ya es genocidio. En esa medida vemos que hay tres elementos básicos. Primero, que sea un ataque; segundo, que sea sistemático o generalizado; y tercero, que vaya en contra de la población civil. Entonces, que sea un ataque implica que no son situaciones ocasionales donde, digamos, yo tiro una bomba y civiles y ellos mueren, sino que tiene que haber una intencionalidad de atacar a estas personas. Segundo, sistemático o generalizado, no se combina. Sistemático quiere decir que hace parte de un plan, de un proceso uniforme para generar estos ataques, estas conductas en contra de la población, y generalizado ya no implica solo un proceso que no necesariamente implica una cantidad de personas, mientras que lo generalizado sí implica una cantidad grande de personas. Digamos que son dos supuestos que existen, porque hay ataques generalizados que no siguen un proceso, sino que simplemente atacan a gran número de personas, y hay ataques sistemáticos que atacan pocas personas, pero son población civil. Y este es el último elemento, que sea población civil. Esto nos excluye a los combatientes, prisioneros de guerra y cualquier otro tipo de personas metidas en el conflicto. Esto es un crimen de lesa humanidad. Dos de los casos más emblemáticos que se han catalogado como crímenes de lesa humanidad en Colombia son el caso del Palacio de Justicia y son el caso de Luis Carlos Galán. Y si miramos los criterios que hemos señalado, la cosa se puede poner complicada, porque en el caso de Luis Carlos Galán es difícil saberlo, porque es una sola persona, no se sabe si lo atacan por ser de la población civil o con la intención de atacar a la población civil, digamos su sentimiento de bienestar o sus opiniones políticas. Entonces se vuelve difícil. Y en el caso del Palacio de Justicia se vuelve complicado. ¿Por qué? Porque si bien fue una toma del M-19 en contra de un edificio del gobierno donde habían civiles, no se sabe si necesariamente este ataque iba encaminado contra la población civil como población civil, o si la población civil que pereció, digamos, dentro del Palacio de Justicia lo hizo como consecuencia del ataque, si lo vemos del lado del M-19. Y si lo vemos del lado del gobierno, pues también se vuelve complicado, porque no sabemos si las personas que se llevaron, se torturaron y se desaparecieron, pues eran parte de un ataque del ejército, o si simplemente pues se las llevaron porque se sospechaba que eran guerrilleros, porque ellos entraron vestidos de civil al palacio. Con este discurso, digamos, hemos delineado a grandes rasgos lo que es un crimen de lesa humanidad para ubicar al oyente sobre esta categoría, para que pueda tener un poco más de cultura general y se pueda ubicar en discusiones de actualidad, y para que pueda entender la prensa de mejor manera. De igual manera, es un tema complejo, es un tema con muchas más dificultades que merece mayor estudio. Sin embargo, este concepto básico puede ser muy útil para aproximarnos a las noticias, para aproximarnos a discusiones, y para que en el momento en que haya una discusión en la prensa sobre esto podamos responder de una manera acertada. Muchas gracias.